¿Se Está tu ve? tiempo. Se ve perfecto. Nosotros estamos haciendo la previa de Uruguay-Argentina, así que estamos un poco ansiosos. Si empezamos a preguntar de todo un poco, no sabés qué por eso. No sé si alguien tiene Vale. Orlando es cirujano dentista de la Universidad de Chile, profesor adjunto del programa de ocio e integración de la Universidad del Desarrollo. Es expresidente de la Sociedad Chilena de Implantología Oral del periodo 2010-2012. Es magíster en rehabilitación sobre implantes de la Universidad Bello. Es máster DSD, Digital Smile Design. Su clínica fue la primera avalada clínicamente certificada en Chile por este sistema. Y es editor científico de Dental XP, el famoso grupo liderado por los hermanos Salama y colaboradores de Estados Unidos. Así que bueno, es un honor que prestes tu tiempo con la Sociedad Uruguaya de Implantología, con la Asociación Odontológica. Y bueno, somos todos oídos, Orlando. Bueno, muchas gracias. Los que quieran hacer consultas, pueden en el chat dejarlas escritas y cuando el doctor finalice, las contestará, por supuesto. vale. Les pedimos sí que todos silencien los micrófonos, así el único que queda abierto es el del doctor Álvarez. Y gracias a todos por estar también. Bueno, a ver, en primer término, ¿se ve bien? ¿Están viendo bien mi presentación, la pantalla? No sé si la compartiste, pero no se está viendo. No. Estoy compartiendo, dice. A ver. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Sí? Vale. Ponelo en pantalla completa y ya queda. Sí, dale. Adelante. Bueno, en primer término, muchas gracias, Marco, porque no tenemos el placer de conocernos, aunque hemos hablado ya muchas veces, chateado, compartido algunas cosas. Nos falta compartir el asado y el mate y ya estamos. Así que espero que cuando se resuelva esto del COVID famoso, que nos tiene a todos un poco complicados, podamos tener actividades más personales o del todo personales. Hecha la introducción, quiero agradecerte personalmente, Marco, y a la asociación por esto. Siempre es entretenido compartir. Y vamos a ir un poco rápido porque parte de esto ya lo habíamos visto de alguna manera hace ya más de un año, ¿sí, no? Y bueno, vamos a partir con los conflictos de interés. La verdad que es importante decir que mis conflictos de intereses pasados y algunos no tan pasados son absolutos, no solamente de apoyo por parte de las empresas, sino que también en un minuto yo era speaker de Nobel Biocare y de Bayer Erickson. Entonces, eran conflictos de interés directos y activos. Hoy día, inactivos, es decir, yo no pertenezco a ninguna de estas empresas. Con Straumann ha sido siempre algo indirecto a través de colaboradores, alumnos míos que hemos tratado de hacer cosas, pero nunca he sido speaker de Straumann y mi link más directo que puedo tener con ellos es a través de ITI. Y con Cortex Implants, que es una compañía israelí, tuvimos un acercamiento o una colaboración muy directa, ya que ellos financiaron algunos proyectos que yo tenía respecto de diseño de cajas quirúrgicas y diseño de fresa, lo que eso ya también ha terminado y se ha cerrado. Por lo que puedo autodeclararme absolutamente libre de todo conflicto de interés. En el último ITI Treatment Guide aparecen un par de casos míos que están siendo publicados bajo mi nombre y Alejandro Lanis, que son totalmente distintos a los que voy a mostrar hoy día o los que vamos a conversar hoy día, pero que tienen toda la filosofía. Ustedes los pueden ver y podemos, si es que quieren, en una ocasión futura,
analizar directamente estas situaciones clínicas porque cada uno de esos tiene un mundo detrás de conceptos de radiografía, de fotografía, etcétera, etcétera, mucho más de lo que puede estar en la publicación. Junto con todo lo que han mencionado, yo soy parte de la Asociación Europea de Osseointegración como parte del comité de embajadores y eso es un gran honor, me permite estar al día en muchas cosas, con mucha gente muy interesante y participar de este evento que es de talla mundial. Bueno, los puntos de análisis que vamos a considerar hoy día es el concepto protésico, que es el que conduce la instalación de implantes finalmente, el diagnóstico, protésico periodontal y quirúrgico, el stock óseo, calidad y cantidad, implantes, números, tipo, conexión, superficie y algunas cosas complementarias. Todo esto porque vale la pena hacer como una introducción de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Y junto con eso, opino yo y creo, sin equivocarme, de que no se puede hablar de osseointegración en ningún escenario, por chico o virtual que sea o que parezca, sin mencionar al profesor Branemark y su desarrollo, lo que hoy día conocemos como osseointegración. Que esto parte en el año 1965, primero con estudios en animales, como ven ustedes ahí, y luego en humanos con el primer paciente que es el que está individualizado acá radiográfica y gráficamente, que se llama Gösta Larsson, o Gösta Larsson, como se dice en sueco. Y luego en 1982, por obra y gracia del profesor George Sarf, el mismo de la clasificación de Leco-Mizar, quien aparece aquí en la fotografía sentado junto al profesor Braneman, introducen esto al mundo científico en una reunión que ya es de carácter mítico, que es la famosa reunión de Toronto. Luego de esto, algunas universidades americanas incorporan dentro de su malla curricular el hablar de la osseointegración como algo válido. Entonces, ya la cosa empieza a caminar. Luego, en el año 1999, ya más de 30 años después, aparece un nuevo concepto que es de carga inmediata, un concepto yo diría muy bueno, muy interesante, pero absolutamente desafortunado en su concepción mecánica, ya que no tuvo el éxito que tuvo el la primera publicación o los primeros protocolos que hiciera Braneman respecto de los implantes. Pero esto abrió la ventana de la carga inmediata. Desde el año 99 en adelante se empezaron a publicar muchísimas cosas acerca de carga inmediata gracias a esta publicación del Branemark No. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no le pertenece a Branemark el quehacer, sí había una suerte de reverencia o de no traspasar las barreras por él impuestas. Entonces no fue hasta este minuto en que se liberó esto de la carga inmediata, que ya los hermanos Salama en los años 90 a principio ya estaban hablando de cargar los implantes inmediatamente. Y luego entre los años 2000 y 2005 aparece este nuevo concepto que es el de instalar implantes asistidos por computador. Y esto se hizo básicamente al alero de la Universidad de Lovaina y del profesor Daniel Van Steenbergen, donde nace en la ciudad de Lovaina, en Bélgica, el estudio donde nacen estos laboratorios que después se transforman en distintas empresas y distintos sistemas. El más conocido, archimarketeado, fue Nobel Guide de Nobel Biocare. Y de ahí en adelante ya la cosa empieza a cambiar drásticamente, a transformarse en algo muy distinto a lo que habíamos visto originalmente, y es lo que nosotros hoy día conocemos como, entre comillas, cirugía guiada. Es importante entender que en el protocolo, en este protocolo que fue bastante prohibitivo, por decirlo alguna vez, habían unas máximas. Estas máximas eran el uso del titanio como material biocompatible,
las condiciones asépticas, por supuesto, el control racional de la temperatura y la preparación del nicho receptor, un abordaje quirúrgico en fases, 3 y 6 meses, y por supuesto un periodo de integración libre de cargas. Hoy día sabemos, sin ánimo de ser transgresores ni nada por el estilo, que esta situación ya no es así, y que de todas esas condiciones solo sobrevive la condición de que tiene que ser un medio aséptico y el control de la carga, o sea, el control racional de la temperatura durante la preparación del sitio receptor. El resto está absolutamente derribado, está absolutamente cambiado. Y digo esto porque se han desarrollado muchísimos sistemas asistidos por computador, pero la fisiología pura del hueso depende de algunos factores, y uno de esos es el control de la temperatura. Como todos sabemos, tenemos un límite que son 46 grados, y sobre eso el cambio que se produce dentro de la fisiología es absoluto e irreversible. Entonces, eso también es importante de tener en cuenta. Hoy nosotros podemos revisar alguna literatura, y si revisamos esta, por ejemplo, del Yomi de 1986, vemos que las condiciones ahí expuestas, sin especificar de qué se trata, por ejemplo, en respecto al material, habla de una biocompatibilidad del material, de la naturaleza micro y macroscópica, de la condición libre de infección para el sitio receptor, de su calidad ósea, la técnica quirúrgica per se, la fase de integración inalterable y el diseño protésico y un desempeño, por supuesto, a largo plazo. Todo eso, que fue escrito en el 1986, hoy día tiene una validez absoluta. ¿Por qué? Porque no especifica cuál es la biocompatibilidad, no especifica cuál es la técnica, sino que simplemente deja una ventana abierta para que esto se ejecute de buena forma, de acuerdo a los protocolos que nosotros queramos o decidamos. En el editorial del Journal of Dental Research, que en esa época en que se publicó esto, que fue en el año 2016, William Janoville y Niklaus Lang hablan de que si los implantes son o no son la panacea, o nosotros debiéramos pensar en mantener más tiempo los dientes en boca. Y el título correcto sería quizá instalarlo de buena manera, porque todos los que estamos relacionados a la academia o a las academias como son la Asociación Chilena o la Sociedad Uruguaya de Implantología, hemos asistido a muchas conferencias y hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, una conclusión dura, que las periimplantitis en general, en un general bastante grande, cercano al 90%, se producen no por causas bacterianas, o si bien la causa bacteriana es la que finalmente termina por destruir la desintegración, esta se ve muy favorecida por la incorrecta instalación del implante, vale decir, el implante no está en la posición en que debiera estar, no está protegido por los tejidos blandos en cualquiera de sus expresiones, ya sea en encía queratinizada o mucosa, y tampoco está protegido por el hueso. Entonces, el hecho de planificar un implante no es solamente decir voy a poner un implante en este sitio, sino que hoy día conocemos los conceptos de 3D, los conceptos relacionados a la periodoncia y los conceptos relacionados al stock óseo. Todo eso en conjunto, por supuesto, va a permitir que nosotros tengamos éxito en la instalación de nuestro implante. No así como mostramos aquí, y ha comprobado Ali Tomasev, que no hay diferencia entre una cirugía flapless o con colgajo. Esto lo digo con mucho cuidado porque no quiere decir de que todas las vayamos a hacer flapless, sino que tiene que ver con el concepto de que si yo identifico el sitio, las condiciones y tengo la tecnología para hacer un abordaje sin colgajo y está indicado, no tiene diferencias con el levantamiento del colgajo en el éxito a largo plazo. Y luego
abrir o no abrir un colgajo, sobre todo en un procedimiento que ha sido asistido por computador, no tiene ninguna relación con la instalación del implante en cuanto a su posición de entrada y a su proyección apical. Eso tiene más que ver con el diseño de la guía, con algunas características que vamos a ver. Y no hay evidencia científica que así lo pruebe. Solamente es una sensación que a nosotros nos parece, por costumbre, de que si estamos viendo, vamos a tener éxito. Obviamente que en las situaciones en que el stock óseo, sobre todo de volumen, no son las adecuadas, tenemos que levantar un colgajo para asistirnos en este proceso. Las guías de soporte van a ser, por ejemplo, de soporte óseo, en que nosotros tenemos que levantar, como mostramos en rojo, un gran colgajo para la instalación o la posición o el posicionamiento de la guía quirúrgica. Las de soporte mucoso, como lo dice su nombre, se van a soportar sobre la mucosa y entonces va a depender de esta mucosa el éxito que tengamos, porque si tenemos una mucosa flácida de gran volumen, esto puede acarrear grandes problemas. Y es así entonces que las de soporte mucoso son más estables y más predecibles y más confiables si es que estas tienen un anclaje. Ese anclaje son los llamados pines de anclaje o anchor pins, como es el término en inglés. Estos pines de anclaje deben tener ciertas disposiciones que son importantes. Por ejemplo, nunca deben ir todos dentro del mismo eje, aunque estén en el mismo plano. Y no deben ir en el mismo eje que los implantes. Vale decir, como estamos viendo en la imagen, los pines de anclaje en el ángulo que forman con el implante deben estar cercanos a un ángulo de 90 grados. ¿Por qué eso? Porque el implante a medida que va entrando va produciendo fricción y si el pin tiene una posición parecida al eje del implante, lo que va a ocurrir es que la guía va a tender a desalojarse y por supuesto los implantes posteriores no van a tener el éxito que nosotros pretendemos en cuanto a su posición. Luego, la guía con soporte sobre fijaciones o dientes es la guía más segura, es la guía que mejor resultado va a tener, siendo por supuesto la que tiene la menor expansión o la menor extensión, la más estable. Por ejemplo, si nosotros hacemos una guía para un solo diente apoyada en 15 dientes, va a ser mucho más estable que aquella que es para reemplazar o instalar 15 implantes o 15 dientes y no está apoyada en dientes, sino en mucosa. Luego aquí hay una cuestión que es bien importante. Si nosotros vamos a tener una guía para dos dientes, como se ve aquí, los dos centrales superiores, la extensión de la guía quirúrgica debe ser suficientemente amplia para producir estabilidad por sí sola. Vale decir, si yo me agarro de los dos dientes inmediatamente vecinos, voy a tener una guía que sobre el eje horizontal va a tender a la rotación. Si yo me extiendo, por ejemplo, hasta los molares o premolares, voy a tener mucho mayor estabilidad porque voy a estar formando un arco con esta guía quirúrgica. Esos son conceptos que, por supuesto, se entienden por sí solos. Lo que hay que tener sumamente claro que la guía quirúrgica para cirugía guiada es muchísimo mejor aquella que está apoyada en dientes o en fijaciones, no así la del hueso o de la mucosa. Por lo tanto, tiene mayor confiabilidad que la de hueso o mucosa. El soporte dentario unitario, o sea, el soporte dentario para un implante, es la de mayor precisión. Y así va, a medida que va creciendo el espacio, vamos teniendo algunas características. Por ejemplo, el extremo libre tiene mayor desviación por el efecto de balancín. Por lo tanto, esa guía deberá ser más gruesa, más robusta, con conectores que traspasen el eje y que vayan a afirmarse o que vayan a dar sostén en dientes remotos. Por ejemplo, si yo voy a poner un implante en un molar inferior, en un segundo molar inferior, mi guía debe afirmarse hasta por lo menos los premolares del lado contrario y tener elementos de conexión que le den rigidez. Y la
precisión, como decíamos, para el soporte mucoso está relacionado al espesor de la mucosa y a la anatomía ósea. ¿Qué quiere decir esto de la anatomía ósea? En el maxilar superior es más confiable que en el maxilar inferior. ¿Por qué? Porque la anatomía ósea del maxilar superior, bajo el concepto protésico, tiene mayor retención y mayor estabilidad. Lo mismo ocurre para la guía, porque al final son como un elemento protésico. Y la mucosa, hay que entender, permite una desviación angular media de 5 grados. Por lo tanto, ojo con no poner pines de anclaje, o ojo con entender o querer entender o pretender que el hecho de que se apoye solamente en la mucosa y en algunos dientes vamos a tener seguridad. No es así. Este concepto también, como lo comentamos el año pasado, tiene en sí el concepto de telemedicina. En el año 2007, con José Carlos Martín de Rosa, ustedes lo conocerán porque él ha desarrollado una técnica que se llama dentoalveolar, que es la extracción de un colgajo de la tuberosidad o de un injerto óseo, el que traslada a la región anterior y logra así hacer trabajo de excepción. Él me pidió que hiciéramos un caso en conjunto, y ustedes están viendo en la fotografía del lado izquierdo el paciente cómo lo recibí yo, y en el lado derecho cómo terminó después de este curso. Para aquello, José Carlos me envió los archivos DICOM, es decir, el escáner, el TAC del paciente y el articulador. Nosotros en Chile hicimos la digitalización de los modelos, etcétera, etcétera, fabricamos la prótesis y viajamos a Brasil y la instalamos el día del curso, y este fue el resultado en el minuto en que terminó la cirugía. Y con eso pudimos comprobar de que este concepto, si está bien entendido y bien manejado, es absolutamente compartible a distancia bajo el concepto de telemedicina. Fíjense ustedes que hay una estructura metálica, la cual encajó perfecto sobre 8 implantes, no sobre 4 o 6. Y lo curioso, que bordea con la irresponsabilidad, es que nosotros nunca vimos al paciente hasta que llegamos al minuto del curso. Entonces, de que esto funciona, funciona, no hay duda. El tema es cómo hacerlo funcionar. Y esto que están viendo aquí son las fotografías de todos los pasos previos que hay que hacer antes de pretender hacer una cirugía guiada. Y esto va absolutamente en contra y está absolutamente reñido con el concepto marquetero con que Nobel lanzó al mercado esto, diciendo que hasta la persona que barría en tu oficina, la que hacía el aseo, podía hacerlo porque es muy fácil. Y efectivamente es muy fácil una vez que la guía está puesta y que nosotros tenemos que fresar. No hay por dónde equivocar, pero para llegar a ese minuto tenemos que cumplir una serie de pasos. Serie de pasos que en ese minuto eran descubrimientos y que hoy día son protocolares, como por ejemplo generar una segunda guía que tenga los dientes y que tenga la misma posición de los pines de anclaje. Con eso nosotros nos aseguramos la oclusión y la posición de los implantes, de tal manera de que se hace el fresado, se instalan los pines, se ve la mordida y luego inmediatamente se cambia, los pines tienen la misma posición, solamente que la segunda guía es la que va a recibir a los implantes. Y hoy día nosotros podemos, en vez de tener modelos físicos que son difíciles de hacer, modelos digitales por medio de los archivos STL. En esa época nosotros construíamos con la misma guía quirúrgica o un análogo de la guía quirúrgica un modelo, el cual montábamos en el articulador por la técnica de doble escaneo, porque se hacía un doble escaneo, un escaneo al paciente con la guía puesta, que son los dientes, y un escaneo a la guía sola. Luego recibíamos los dos archivos, los que podíamos fusionar, combinar, y en función de eso planificábamos nuestra cirugía. Esto tenía un pequeño truco, que era que a esta guía no solo le poníamos una suerte de transfer y hacíamos un vaciado, por lo tanto teníamos la posición de los implantes de manera previa e inmediata, y eso nos permitía construir una prótesis sobre el articulador tal cual están viendo ustedes de manera previa. Y estos modelos obtenidos tenían la precisión absoluta en relación a la cirugía. Entonces aquí se producía un pequeño detalle.
Si ustedes se equivocaban en la instalación de la guía, no iban a fallar en la instalación de los implantes, pero sí, es decir, no iban a fallar en la instalación de los implantes en relación a la prótesis, pero sí los implantes estaban mal guiados, podrían estar todos en una posición errada. No sé si se entiende eso, pero era un error que podía ocurrir. Este es el paciente, va a hablar en portugués, una pequeña entrevista que le hicimos en ese minuto, pero lo interesante es que esto fue a las 48 horas y observen ustedes que 8 implantes del maxilar superior no generaron ni equimosis, es decir, no están los ojos tinteados, no tiene el labio hinchado, etcétera, etcétera. Y él está diciendo que la del maxilar inferior fue, la gran diferencia fue el tiempo entre una y otra, la inferior demoró más, dolió más, y la superior fue más rápida, con mucho mejor recuperación. Y hoy día nosotros estamos haciendo protocolarmente muchos análisis respecto de la expresión dentaria, de la línea de la sonrisa, de cuánto diente muestra, de lo blanco, de lo rojo, de lo blanco, etcétera, etcétera. Y esos objetivos se cumplían cabalmente. Es decir, ya hace casi 15 años estábamos en los términos de lo que estamos todos haciendo hoy día. Eso era el protocolo clásico. Con el tiempo fuimos entrando en protocolos un poco más complejos, en que entendíamos, por ejemplo, que el maxilar para ser tratado debía ser en algún minuto alterado, y para eso teníamos que cambiar esta anatomía, y así aparecieron las guías de osteotomía, como la que estamos viendo ahora, con implantes Straumann, como les decía yo, colaboraciones indirectas junto con el doctor Alejandro Lani, donde hacíamos una meseta y sobre esa meseta instalábamos los implantes, otorgándole de esta forma un mejor pronóstico, ya que el remodelado óseo y todo eso iba a impedir que hubieran espiras expuestas, y podíamos usar estos implantes llamados tissue level o el bone level, pero cuando teníamos una disponibilidad mucosa que pudiera ser inadecuada. Para el maxilar superior, absolutamente lo mismo, y así nosotros podíamos recurrir a nuestras prótesis, instalarlas y tener el resultado que esperábamos. Los conceptos protésicos clásicos de soporte, estabilidad y retención en los casos del arco total no tienen que ver con la conexión interna o la conexión externa. Esto es una estructura de circonio donde la mitad de los implantes son de conexión interna y la mitad son de conexión externa. Todos los sistemas CAD/CAM, absolutamente todos, no conectan el 100% de las conexiones internas en los casos en que nosotros obviemos el uso de un pilar, que es algo que en mi concepto es incorrecto. Yo debiera siempre usar un pilar de las características del multi-unit. Pero si voy a ir de manera directa, los implantes de conexión interna no basan su retención en la conexión del alma completa del implante, sino que en un concepto de arco. La estabilidad y la retención están dadas por la forma de arco y por los tornillos de fijación, más que lo que ocurre en el implante unitario, que la estabilidad y la retención está dada por la conexión. Luego, los tipos de implantes o estructuras que nosotros tenemos son de las más variadas, siendo, entre comillas, la vaciada, como es la que vemos acá, que aunque es de titanio, el hecho de colar titanio es un asunto difícil porque se hace en un ambiente libre de oxígeno sobre un gas a alta presión por electroinducción, donde se generan burbujas, donde se pierden las características propias físico-químicas del titanio, y no es una estructura recomendada. Sí es una estructura recomendada el titanio fresado, como el que estamos viendo ahí, y no es para nada una estructura recomendada el titanio soldado. Hoy día nosotros ya esos conceptos los tenemos absolutamente claros y hemos agregado el circonio a la batería de elementos para usar como base, al mismo tiempo que algunas otras estructuras plásticas como es el PIC. No todos los PIC, sino que los PIC, aquellos que son resistentes
a los fluidos y tienen otras características químicas que no son las tradicionales, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué debemos ir o por qué tendríamos que ir de manera guiada? Porque el problema es un problema global y tiene que ver con nosotros mismos y cómo vamos a ser nosotros de adultos mayores o, entre comillas, de viejos. El viejo hoy día, nosotros cuando seamos abuelos, si es que no algunos ya lo somos, no es un abuelo pasivo, no es un abuelo sin relación, no es un abuelo sin actividad y no es un abuelo en un hogar de ancianos. Es un abuelo activo, es un abuelo que probablemente no va a morir sentado, sino que va a morir en actividad. Y la otra razón es que las nuevas generaciones son absolutamente adaptadas a las tecnologías. Los niños, ustedes lo pueden comprobar y lo han comprobado, ya los lenguajes son a través de iPad, de teléfono, los juegos, las comunicaciones, los chats, etcétera, etcétera. Y si nosotros cruzamos toda esta información y la correlacionamos con los informes de salud, vamos a ver que en los índices de obturado, cariado y perdido de este año 2003 de la Organización Mundial de la Salud, muestra a los 12 años cómo son estos índices. Y en verde son los que tienen muy baja incidencia, es decir, que tienen muy buena salud oral. En azul, un poco menos buena. En amarillo, moderada. En rojo, definitivamente mala. Y las blancas no informan. Y eso coincide con nuestro concepto de que los países escandinavos son los que mejores tienen índices de salud oral. Pero si nosotros llevamos este dato a entre 35 y 44 años, vemos que todo el mundo cambia, y todo el mundo cambia muy lejos de lo que pudiera ser un índice positivo, y todos nos transformamos en índices muy negativos y algunos no tienen información. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos fallando en la prevención, estamos fallando con nuestros sellantes, con nuestras obturaciones, con nuestras obturaciones tipo 1, 2, 3, los onlay, las coronas, los tratamientos de conducto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todos nosotros sabemos que es así, que nuestros tratamientos son falibles y que por muy bien que los hagamos no son eternos. Y nos congratulamos muchas veces de ver obturaciones de oro que han tenido en boca 40 o 45 años, pero ni el oro, que es el mejor material de obturación hasta el día de hoy como material, como características mecánicas, por supuesto, no estéticas bajo ningún punto de vista, ni tampoco de transmisión eléctrica, ni todo eso, son carísimos, son antiestéticos, requieren un montón de habilidades que hoy día nosotros no las tenemos porque nunca las enseñaron. Sin embargo, los materiales que nosotros usamos tienen un límite de servicio, por decirlo así, cercano a los 20 años, que para un individuo normal no es demasiado, porque va a tener que hacer el recambio de su operatoria o de su prótesis fija un par de veces en la vida. Y si nosotros vamos más a fondo respecto del tema etario, vamos a ver que en Estados Unidos, en América, Canadá y Estados Unidos y algunos otros países, tienen un porcentaje de desdentados superior al 58% para mayores de 65 años, lo que es un número tremendo. Y si correlacionamos esto con el crecimiento poblacional, que ya somos bastante más que un par de miles de millones, solamente con la colaboración de China e India en particular, la población del mundo está creciendo muchísimo por los nacimientos y también por la esperanza de vida. No lo sé exactamente en Uruguay cuánto es, pero la esperanza de vida en Chile ya superó los 85 años para las mujeres y los 81 años para los hombres, cosa que 50 años atrás no superaba los 65 años. Y hay algunos índices que dicen que en el año 2025, que está a la vuelta de la esquina, los desdentados totales, si nosotros hacemos todos estos cruzamientos, van a ser bastante porque la población mayor de 65 años va a ser mayor a 1.200 millones de habitantes, lo que es muchísimo. Entonces,
El concepto guiado viene a tener una acción aquí. ¿Por qué? Porque es un instrumento diagnóstico de planeación y de cirugía y de rehabilitación integrado en uno solo, que es el concepto que hoy día nosotros estamos acostumbrados a ver, es decir, odontología multidisciplinar a través de computadores como herramientas de diagnóstico, de planificación y también no solo de cirugía, sino que de rehabilitación. Así entonces estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, estas imágenes donde están perdidos los molares, la pieza 19, la pieza 30, ¿no es cierto? Llamémosla 3646, como ustedes quieran, donde hoy día podemos no solamente verla en 3D sin nuestro paciente, sino que hacer un análisis computacional, un análisis articular, ver todos los cortes y planificar la mejor posición para nuestro implante en función, como decíamos, de la restauración. Todo eso hoy día no es ninguna novedad, es algo que es absolutamente factible para cualquier, entre comillas, odontólogo del mundo, ya sea por software cerrado, como son estos de TreeShape, o software abierto, que hoy día ya ni siquiera quiero mencionar porque hay muchísimas marcas. Lo interesante es que nosotros podemos proponer una restauración y en base a esa restauración la posición del implante y en base a esa posición del implante tomaremos decisiones, como dije antes, respecto a el stock óseo o al stock mucoso. La cirugía hoy día robótica, de lo que sea, ya no es un misterio y ninguno de nosotros se sometería a una cirugía, por ejemplo, de tórax o de corazón, si no es por vía canular o si no es por vía laparoscópica o por vía remota. Entonces, lo curioso es por qué todavía la odontología no es 100% así. Y quizá la teoría del caos explica esto. ¿Y por qué pongo esto de la teoría del caos? Porque en la odontología en particular, para llegar al final, que es la instalación de un diente o una prótesis, hay muchísimos pasos. La adquisición de datos, el diseño, la manufactura, la cirugía, la vuelta a adquirir, el vuelta a diseñar y la vuelta a manufacturar genera una serie de pasos que si nosotros no tenemos una supervisión estricta, en cualquiera de ellos que se produzca una alteración o un error, lo vamos a pagar cada vez más caro en cada uno de los pasos siguientes. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros cometemos un error, por ejemplo, de calibración de nuestro tomógrafo, vamos a considerar que hay más o menos hueso y eso nos va a ir pasando la cuenta en cada uno de los pasos. O al revés, si nosotros bajo ese mismo concepto diseñamos una guía quirúrgica con la que después diseñamos una rehabilitación, hacemos la guía, vamos a instalar, puede que nuestro implante no quede en la posición deseada. Por lo tanto, todos estos elementos que han sido llamados los game changers, que no tienen una traducción tan buena como la expresión en inglés, han cambiado la manera de jugar la odontología. Principalmente las impresoras 3D y los escáneres de sobremesa y los escáneres intraorales, o sea, los extraoral scanners, que son los EOS, y los intraoral scanners, que son los IOS. Estos dos elementos definitivamente cambiaron la odontología. Hay ejemplos comerciales absolutos, como es CEREC, y hay otros ejemplos que hoy día están invadiendo todas nuestras oficinas. Y hay algo que quizás está en deuda con nosotros, que es el escáner facial, que nosotros lo vemos en muchos lugares de la industria. Hay algunas empresas donde nosotros vamos y al entrar se escanea nuestra voz y nos permite el paso porque está relacionado a una identidad. Ahí estamos viendo al doctor Alejandro Lanis. Él es el doctor Lanis, con el que hemos publicado una serie de artículos, donde él está siendo sometido a un combing virtual. ¿Cuál es la gracia? Esta máquina no lo está irradiando, pero sí está registrando su cara. Esta máquina va a tener la gracia, que es un desarrollo de TreeShape, de combinar la cara de nuestro paciente con el hueso. Y de esa forma, mediante algoritmos matemáticos, vamos a poder hacer sonrisas, expresión de sonrisa, instalación de dientes, ver cómo están, el tamaño, el color, etcétera, y sobre eso vamos a poder hacer entonces planificaciones más precisas. Un poco lo que hoy día está debajo o al alero de lo que es Digital Smile Design,
pero lo que tenemos que entender, y no quiere decir que yo esté en contra del DSD, soy de alguna manera parte de eso, de esa filosofía, pero la gracia del DSD es que ellos de alguna manera fusionaron todo bajo un mismo techo y logran entregar el concepto basado en guías de remoción de tejido blando, guías de diseño de sonrisa, guías de instalación de implantes, etcétera, etcétera. Pero son conceptos que nosotros los tenemos por los distintos elementos que conforman nuestra malla curricular como alumnos regulares de alguna universidad. ¿Cuál es el problema con la tecnología? Que hoy día la tecnología no está estandarizada. Me explico. Nosotros cuando compramos, por ejemplo, y para ser bien ridículo y ejemplar, un alginato, vemos que el alginato cumple con una norma, por ejemplo, que dice ADA número 2, por decirles algo. Eso quiere decir de que el polvo de ese alginato tiene una consistencia, un tamaño, que recibe una cantidad de agua, que debe ser espatulado con una espátula de ciertas características, en una taza de goma de ciertas otras características, a una temperatura, unas revoluciones, y nosotros vamos a tener la consistencia adecuada. Si todos los fabricantes cumplen con esa norma, tenemos cosas iguales y comparables. Con los escáneres intraoral no ocurre. Y entonces nosotros no sabemos si son exactamente iguales, si están construidos exactamente iguales, o peor aún, si hacen lo mismo. Si son fotos, si son videos, si son series de fotos. Entonces hay un par de normas ISO para medir veracidad y precisión, que es el concepto trueness y precision, que tiene que ver con exactitud. ¿Qué es lo que es esto? Que el escáner mida, por ejemplo, algo que mida 2 y el dato que entregue sea 2, no 2,1 o 1,98. Y la precisión tiene que ver con que cada vez que hace esa medición sea igual. ¿Se entiende? Son dos conceptos muy parecidos, como la felicidad y el placer, pero son distintos, porque apuntan a mediciones, una repetida en el tiempo y una de manera unitaria. Y ese es el único instrumento que nosotros tenemos para medir. Y tenemos que decir que hasta el día de hoy el polivinilsiloxano es el elemento más preciso. No hay un escáner hoy en el mercado, al día de hoy 19, que sea mejor que eso. Ni el último CEREC, ni el último TreeShape. Pero, por supuesto, el último CEREC y el último TreeShape están muy cerca, a escasos 5 micrones, con todas las ventajas de la odontología digital. Por supuesto, no quiero decir de que no sirvan, por favor, que no se malinterprete. Pero si queremos ser estrictamente científicos, no es así. Esto, que son estas banderitas, que tienen otra tecnología distinta y muy interesante, muy novedosa, muy rápida, no tiene la precisión, se ha publicado hace no mucho tiempo por Marta Revilla León y su grupo de estudio, que esta fotogrametría no provee de la precisión y es la que tiene mucha discrepancia en 3D si es que lo comparamos a las técnicas tradicionales. Por lo tanto, las técnicas tradicionales no deben ser desechadas para el arco total. Para el arco parcial o para el diente unitario, la odontología digital sigue siendo mejor en términos de uso, resultado, velocidad, y etcétera, etcétera. En precisión sigue siendo el polivinilsiloxano. Entonces, comprendiendo esto, tenemos que tener en cuenta de que nuestra odontología clásica no puede ser dejada de lado, no está de lado y que en algunas situaciones va a ser de utilidad. En la conferencia de consenso de ITI, que ITI para mí son los más ordenados, en la 6ª reunión ITI de consenso hay algunas recomendaciones clínicas respecto del uso de los escáneres intraorales y dicen que para implante unitario no hay ningún problema y puede ser recomendado. Para el resultado óptimo deben observarse y seguirse ciertos protocolos que están indicados por el fabricante. Por supuesto, no vamos a decir que todo se hace igual, sino que cada fabricante tiene su protocolo y hay que seguirlo, leer el catálogo, por supuesto, y que el uso de los scan bodies es archirrecomendado cuando nosotros vamos a trabajar sobre implantes, sobre todo. Y que las impresiones digitales en tramos largos no son recomendadas.
Sexto consenso, ITI 2018, no es tan viejo, pero en los consensos actuales de EAO y ITI no hay alteraciones de esta información. Y que el desdentado total no es una acción recomendada como fidedigna para su uso rutinario, lo que puede parecer sorpresivo, pero lo es. En el sexto consenso también se habla del SKIS, que es el nombre que le dan ellos a la cirugía guiada sobre una guía estricta. Y dicen que, basados en los reportes sobre pacientes, medición, economía y complicaciones, puede ser una cirugía 100% usable porque no hay contraindicación en el uso o en reemplazo de la cirugía convencional. La flapless puede ser beneficiosa en pacientes totalmente dentulos porque no produce mayor dolor y tiene un postoperatorio muy bueno, como hemos visto en el caso este que mostramos a distancia y por supuesto todos los ejemplos que habrán visto ustedes. Y por supuesto el último punto tiene que ver con lo que les decía yo de los stock óseos y de los stock de tejido blando, que son los que aseguran la osseointegración. Cuando no hay cantidad y calidad de encía queratinizada, debe ser considerado previo a una cirugía guiada flapless, en términos de mejorar esta característica, o hacer una cirugía a colgajo, que por supuesto no es una locura. Luego, nosotros podemos decir que es un procedimiento preciso y hay algunos trabajos. Y estos trabajos tienen una trampa. ¿Por qué? ¿Cuál es la trampa? Porque son trabajos, estudios, por supuesto, amplísimos, donde se incorporan trabajos que hablan de lo mismo, que se le incorporan criterios de selección, por supuesto, y lamentablemente la comparación es con la cirugía a mano alzada. Entonces nosotros no podemos comparar la cirugía guiada con la cirugía a mano alzada, ni en el punto de entrada ni en el punto de salida, porque son dos cosas totalmente distintas e incomparables. Si ustedes revisan los resultados de estos metaanálisis, no hay un solo valor que el peor valor de la cirugía guiada sea comparable al mejor valor de la cirugía a mano alzada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos cometiendo un error porque estamos comparando la cirugía guiada con algo que es incomparable. Es como comparar el avión que vuela por instrumento con el que vuela a visión directa. Lo que tenemos que comparar es dos sistemas distintos de cirugía guiada o dos proposiciones distintas de cirugía digitalizada. Entonces, vamos a dejar ese tema un poquito ahí de lado, pero lo vamos a retomar un poco más adelante. Hemos visto que estos game changers están basados en algunas cosas, como son las impresoras 3D, donde puedo decirles claramente que hay algunas que son archiconocidas, como la Formlabs y la Moonray, que son muy buenas, pero que requieren gran atención, gran calibración, han mejorado muchísimas, pero son sensibles y están en la categoría de juguete caro. Vale decir, tienen un nivel que exprimido al máximo entregan guías aceptables, muy aceptables, confiables para usar, pero que requieren de una serie de elementos y de controles que no son azarosos y que no los podemos dejar de lado. Luego tenemos otras como la Carbon M1, que tienen otra tecnología que no son estereolitográficas, y luego tenemos las Stratasys, que son estereolitográficas de nuevo, pero que tienen grado de laboratorio o industrial. Y si nosotros hacemos lectura y evaluaciones, vamos a ver que todas más o menos hacen lo mismo respecto del resultado. Sin embargo, no son exactamente iguales o comparables. Estas impresoras, como les decía yo, debemos que considerar que sean de uso de producción, antes que de chairside, antes que de laboratorio y, por supuesto, de tipo industrial. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar o vamos a poder decir que el resultado de la impresión está en directa relación a la calidad de la impresora, lamentablemente al precio también, y que tenemos que estar alejados de ciertas tecnologías como las de filamento. Las de filamento sirven para macromodelos, para hacer cosas un poco más groseras, no donde nosotros tenemos el ojo puesto, que es en el micrón. Y por supuesto,
alejarnos de la fabricación propia vía YouTube, que hoy día es muy considerado. Por lo tanto, una impresora de producción industrial va a ser muchísimo mejor que cualquier otra y, por supuesto, más que las Chairside, que es donde cae la Moonray y la Formlabs, lamentablemente. La esterilización de este elemento va a tener que estar de acuerdo a las indicaciones del fabricante de la resina, siempre y cuando esa resina sea para uso médico o odontológico, siendo la del vía gas la más segura, la más estable. La esterilización o desinfección por líquidos afecta de alguna manera el comportamiento de la resina, y la esterilización por autoclave es riesgosa, ya que a la temperatura más segura no podemos exceder los 4 minutos y hay deformaciones, y si queremos estar más tiempo en el autoclave tenemos que reducir drásticamente la temperatura. Por lo tanto, si tienen posibilidad de hacerlo vía gas, esa es la opción. Luego, la toxicidad de esta guía es un elemento que tiene riesgo biológico, que la resina que nosotros usemos tiene que estar certificada por el fabricante para uso médico, para estar en contacto con los fluidos y sobre todo con el fluido sanguíneo. Y dentro de su manejo, estas son sensibles, por supuesto, a la luz y a la humedad. Tenemos que nuevamente seguir instrucciones, controlar la luz UV, la humedad, la temperatura, el material cementante para los anillos y, por supuesto, su toxicidad. Y aquí hay un punto importante en otros: que tengan seguridad de que pertenece a su paciente. Parece ridículo, pero una vez que ustedes hagan muchos casos, sobre todo de maxilar total, de arco total, van a seguir su protocolo. Por ejemplo, al que le gusta el All-on 4 va a ser solo All-on 4, al que le gusta 6, 6, al que le gusta 8, 8, y se van a empezar a dar cuenta de que sus guías son todas iguales o muy parecidas. Y va a ser, a lo mejor, frecuente, ojalá que lo más frecuente posible, que dentro de un mismo día ustedes hagan 2 o 3 cirugías de un arco completo, y si las 2 o 3 son de 6 implantes y no vienen identificadas estas guías, ustedes se pueden confundir fácilmente y cometer un gran error, una gran embarrada técnica y, por supuesto, algo lamentable. Luego, los anillos están relacionados a los fabricantes, y el anillo con el implante determinan un concepto que se llama offset, que es la distancia entre la superficie superior del anillo y la superficie superior del implante. ¿Por qué es importante este offset? Porque este offset va a determinar algunas cosas, como el largo de nuestra fresa, por una parte, y también va a determinar cómo yo voy a planificar esto en mi software. En algunos casos, esta distancia es variable, lo que nosotros llamamos offset variable, y en algunos otros es una distancia física, o sea, es una distancia fija. A mí me parece que la manera correcta es tener una distancia fija o un offset fijo. Aquí estamos viendo entonces los reductores, que es otro elemento propio de la cirugía guiada. Los reductores entonces son estas cucharetas que se ponen en el anillo para poder yo hacer la preparación ósea. Y aquí estamos viendo reductores incorporados en la fresa, como el que se ve en la imagen. Los reductores externos, es decir, los que nosotros usamos como cuchareta, y los reductores incorporados van a dar un concepto que se llama tolerancia. Y esto es un tema de espacio y precisión. Este espacio y precisión fue lo que nosotros desarrollamos en conjunto con Cortex para generar una fresa que fuera lo más precisa posible. ¿Por qué? Porque lo que ocurre aquí es que se producen gaps, como dicen los gringos, o espacios. Cuando nosotros usamos un reductor externo, necesitamos imperiosamente de que sea lo más ajustado, pero mecánicamente eso va a generar un espacio, que es el que estamos viendo aquí. Y si a eso nosotros le sumamos el espacio que necesita la fresa para girar, nos va a generar un doble espacio que sumado va a hacer que este sistema sea inestable y que la rotación de nuestra fresa genere una suerte de reloj de arena. Y eso se obvia si nosotros tenemos un reductor incorporado en la fresa, porque reducimos inmediatamente
la necesidad de espacio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta circunferencia genera fricción, esta circunferencia necesita lubricación y esta circunferencia impide que llegue o que se libere la temperatura que se produce en todo este sistema y que sea transmitida al hueso. Ahora, si nosotros vemos que estos espacios generan este preparado en forma de reloj de arena, inmediatamente vamos a entender que a medida que vamos creciendo en nuestra fresa, por mucho que sea la fresa precisa, nuestro implante no puede quedar o puede no quedar todo lo estable que quisieran. Y si el offset, que es esa distancia que yo les dije desde el anillo a la superficie del implante, es incrementable, el ángulo de error también se proyecta. Entonces nace esta necesidad de crear una fresa que tenga el offset, es decir, que tenga el mismo offset, que permita hacer la misma cirugía, pero que incorpore el reductor en su diseño. Y la incorporación de ese reductor debía estar en un estándar de alrededor de 20 micrones o bajo de esos 20 micrones. Y el desarrollo técnico se hizo al alero de esta compañía con la colaboración de Melleffer, quienes fueron los que hicieron esta fresa de algunas características físico-mecánicas bastante especiales de la construcción, el diseño y cómo iban a acarrear el agua. Básicamente el suero, que es el que va a enfriar este sistema a través de este anillo. Y la gracia de esta fresa es que tiene dos lados planos. Con eso, lo que se consigue es un doble resultado. Primero, se libera ya por este diseño de gran cantidad de generación de temperatura y se genera un espacio que, de acuerdo al diseño de la fresa, permite la entrada del agua y el transporte de esa agua hacia el ápice de nuestra preparación, hueso, para recibir nuestro implante. Esto que estamos viendo aquí, en amarillo el anillo, en rojo la fresa y en verde el espacio. Recordemos entonces que la temperatura está absolutamente claro que no puede superar los 47 grados y que por sobre los 50 ya es un tema irreversible. Esto está probado hace mucho tiempo y el Journal of Oral Maxillofacial Surgery del año 2009 se concluye que la cirugía guiada, desde un punto de vista base, genera un mayor aumento de la temperatura que la cirugía de mano abierta o de mano libre, como se dice, el freehand surgery. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una fresa, un twist drill, un diseño cualquiera, donde el agua, por supuesto, lubrica y penetra rápidamente al hueso para que nosotros después instalemos nuestro implante. Este concepto es un concepto nuevo en la ingeniería mecánica que tiene que ver con lo que se conoce como tribología o concepto tribológico, que es de entrada o de carga al sistema. Nosotros tenemos la carga, el movimiento y la velocidad, y de salida fricción, desgaste y temperatura. Cualquiera de los valores de carga, movimiento o velocidad sea alterado positivamente, vale decir, nosotros le demos más fuerza a la pieza de mano, aumentemos la velocidad o le demos más movimiento, lo que va a pasar es que va a generar mayor fricción en el sistema, mayor desgaste en el sistema y mayor temperatura. Como la fricción y el desgaste está obviado porque los anillos no son reutilizables y la dureza de los anillos está por debajo de la dureza de la fresa, y en los puntos donde hay fricción no hay desgaste porque no son cortantes, no hay problema, pero sí, por supuesto que sí, generan temperatura, que es algo, entre comillas, muy negativo y es lo que nosotros no queremos o no quisiéramos. Aquí está entonces el funcionamiento de esta fresa, donde a través de una pieza de mano normal es capaz de transportar y trasladar el suero, que es el que nosotros usamos habitualmente para enfriar y producir una baja en la fricción. En un sistema de reductor circunferencial completo, genera temperatura. Luego, si nosotros seccionamos, que fue la proposición de esta empresa, doblemente,
y le agregamos agua, la generación de temperatura es mínima. Esto fue analizado en seco y in vitro por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, y hay una mejora de un 57% en el diseño. Ahora, si nosotros hacemos girar este sistema y lo medimos con cámaras térmicas, vamos a hacer 4 mediciones. Una en el dedo pulgar para ver que hay un estándar medible, otro en la cabeza del contraángulo, no sé si lo alcanzan a ver, luego en la fresa propiamente tal, y luego en el anillo. Y si nosotros comparamos estas 4 mediciones, por supuesto que la del pulgar, la cabeza del contraángulo, se mantienen estables o muy parecidas, con una variación de apenas centésima o 1 grado, si es que 30,4, 30,6, 23,5, 24. Sin embargo, la cabeza del contraángulo y la fresa se disparan a 60 grados la fresa. Por lo tanto, muy por sobre lo que nosotros estamos permitidos aceptar, que son los 47 grados. Eso en seco. En húmedo ya vemos que el tema cambia, y en el diseño ya también cambió. ¿Y a qué voy con esto? Que esto ya es un sistema comparable. Si nosotros vamos a hacer una cirugía guiada, no lo podemos comparar a un sistema de mano alzada, sino que tenemos que empezar a tener más sensibilidad con el diseño de las fresas que permitan que tengan estas características, que hoy día ya es casi un estándar, por suerte, y que permitan que los líquidos sean transportados al ápice de la fresa en todo momento, y no solamente cuando nosotros la retiramos, que es en el caso de las que no tienen secciones o no tienen surcos de transporte. ¿Por qué? Porque no es capaz ese surco, a la velocidad en que nosotros vamos a instalar un implante, que son hasta 800 RPM por debajo, 1200 por arriba para la preparación, instalación a 50, pero ahí ya no usamos fresa. Entonces, necesitamos, por supuesto, que esto esté clarísimo como concepto. En los conceptos tradicionales, como les decía antes, en el concepto tradicional, original, la preparación del sitio se hacía a través de estas llamadas cucharetas, donde la cuchareta iba a ir a reducir, como estamos viendo ahí, el diámetro del anillo para que permitiera que la fresa, por ejemplo, la que se está usando ahí, una twist drill de 2.8 o algo así, pudiera actuar sin problema. Pero ese mismo sistema obstaculizaba la llegada del lubricante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los sistemas, cuando iniciaron sus proposiciones, Bay Horizon, Straumann, etcétera, etcétera, tenían y tienen, esto es Straumann al día de hoy, fresas extremadamente largas con cucharetas que no permiten que estos líquidos sean transportados al sitio de preparación, agregándole un riesgo extra. Esto, por ejemplo, es un diseño de MIS, donde ustedes claramente ven que la fresa tiene una sección y que es capaz de lanzar el agua a través de la misma fresa hacia la preparación y mantenerla lubricada en todo el momento, y también producir la llamada autolimpieza. Aquí está de nuevo el diseño. Fíjense ustedes cómo se humedece inmediatamente el interior de la guía por la llegada del líquido a través del espacio que genera la fresa. Y si entonces comparamos las longitudes para un implante de 10 milímetros en el sistema clásico de Nobel, y vamos moviéndonos a través de distintas proposiciones como el Straumann, vamos a ver que las longitudes son extremas e impiden que nosotros podamos hacer cirugía guiada, por ejemplo, en los sectores posteriores. Ese es el Bay Horizon, más largo todavía para el de 10 milímetros. Y cuando incorporamos el reductor, vean ustedes que la fresa inmediatamente se reduce. Y se reduce a algo así como la mitad, que en términos de disponibilidad de espacio, cuando vamos a ir a instalar un implante posterior, se agradece muchísimo. Y hoy día la mayoría de los sistemas de cirugía guiada tienen estas proposiciones.
Hay, como les digo, otras proposiciones como esta, que son fresas de circonio. El circonio tiene la característica de no producir temperatura, pero es demasiado frágil. Esto basta que se caiga dentro de una caja metálica de cirugía guiada para que se fracture, y por lo tanto no es una opción viable, entre comillas, al día de hoy. Entonces vamos a avanzar. Esto es la proposición de Nobel para Replace, que esto ya tiene más de 20 años y sentó el precedente de lo que venía, pero no tenía un reductor seccionado, sí indicó que era la manera de tener fresas más pequeñitas. Y vean aquí ustedes, ya esto ya no es prototipaje, sino que es la proposición exacta del sistema Cortex, y fíjense cómo la fresa entra con una precisión absoluta al anillo. Y lo interesante de estos protocolos es que la fresa no puede entrar en movimiento al anillo, sino que nosotros debemos hacer que calce dentro del anillo para hacerla girar. Para poder hacer esto, las fresas vienen en distintas longitudes de preparación ósea. Aun cuando ustedes vayan a preparar un implante de 13 milímetros, antes de tocar el hueso ya hay una preparación. Eso es un concepto que podemos explicar, entre comillas, más adelante respecto al diseño. Aquí volvemos al mismo caso que habíamos preparado, sin embargo, ya vamos a ejecutar la cirugía gracias a la ontología CAD/CAM. Podemos tener pilares de cicatrización obtenidos de forma previa, que pueden ser acrílicos, cerámicos, etcétera, etcétera. Eso va a depender de ustedes. Y donde ustedes van a observar la secuencia de fresa, y fíjense cómo esta en un molar posterior tiene espacio de sobra, aun cuando tenemos un paciente colaborador, donde ustedes pueden poner la fresa y terminar con el implante de manera clásica, sin mayor problema, con los implantes instalados en las posiciones que ustedes querían. Esto es una característica de este implante que es bien particular, que en este caso se usó porque lo que queríamos era dislocar el septum para la instalación. Le hicimos una conexión inmediata, no una carga inmediata, lo que nos permite un perfil de emergencia y cicatrización adecuado, y de acuerdo a las características, ahí están viendo, de las fresas, todas con un lado plano, distintas longitudes, distintas características para preparar y llevar el diseño del implante, para que finalmente nosotros, a través de la tecnología, en este caso el ISQ, podamos medir y entender que nuestro implante ya está listo para usarse. En este caso, este implante es bien particular y da valores bastante superiores a lo normal. Ahí está, hay un pequeño video de cómo se logran y cómo estos valores son reales, porque alguien podría decir, no, imposible, y la verdad es que estamos midiendo mesial, distal, vestibular y lingual, y todos están sobre 80 como valor ISQ, lo que es extremadamente bueno. Sobre 70 es un muy buen valor. Luego viene nuestro segundo actor, que es el escáner de superficie, con el que corroboramos la posición del implante si es que ha habido algún error a través del scan body. El scan body tiene que tener ciertas características para recoger esa información y reproducirla. Vamos a diseñar nuestra prótesis de acuerdo a nuestros criterios y vamos a instalar nuestras prótesis, y vean ustedes cómo la papila se observa absolutamente natural, por decirlo. La prótesis podría haber sido un poco mejor, si ustedes quieren, pero hoy día todos tenemos la posibilidad de restaurar a nuestros pacientes. Esta es una persona de 82 años, con muy buena dentición todavía para su edad, pero que nosotros podemos restaurarla a través de la tecnología. ¿Cuál era el problema aquí? Y esto vale para el arco unitario, o para el diente unitario, para el diente total, que nosotros tenemos ciertos parámetros de valor, las crestas óseas, dónde llegan los implantes, la distancia al hueso, pero todo eso lo podemos corroborar con retroingeniería cuando hacemos un segundo escáner, y eso es tardío, eso es caro, y eso irradia a nuestros pacientes un par de veces. Sin embargo, se está desarrollando una pequeña tecnología, que es que el implant mount
a la vez sea un scan body y quería hacer un medidor ISQ. El problema es que para hacer un medidor ISQ tiene que tener carga magnética y eso es muy difícil de lograr y muy poco probable que así sea. Pero sí puede ser un scan body si nosotros le cambiamos la cabeza, de tal manera de que en el minuto de la cirugía nosotros escaneamos inmediatamente a nuestros pacientes, lo ponemos en el software y el software nos indica inmediatamente cómo nos fue, qué tan desviado está nuestro implante de acuerdo a la característica de la guía, si hay efecto de balancín, y aquí ustedes pueden ver los resultados. Es decir, en los ápices 0,98 milímetros, casi un milímetro, lo que en términos reales puede ser mucho, pero es absolutamente despreciable. 0,36 milímetros, 0,76, 0,32 son valores que están absolutamente aceptables y que están dentro del rango. Cuando ustedes planifican en cualquier software hay un rango de seguridad que les va a dar un volumen óseo y también una distancia a los elementos vecinos que es de 1,5 centímetros. Por lo tanto, podemos de alguna manera comprobar rápidamente y eliminar un factor de riesgo, por ejemplo, si estamos cercanos al nervio dentario o al seno maxilar, en el minuto de la instalación o poco después de la instalación, vale decir, al día siguiente como plazo máximo para poder retirar un implante que todavía está fresco. Esto se llama, también es de Cortex, el Multifunctional Abutment. ¿Y cómo funciona el sistema? Tal cual ustedes han visto. Se planifican la instalación de los implantes, se genera la guía y se va a la cirugía. La cirugía, implantes posteriores, ya lo han visto, la instalación, el diseño de la fresa, pero la gracia está que ahora nosotros podemos, y esto está en fase también experimental, pronto a estar disponible en el mercado para todo el mundo, nosotros podemos terminar nuestra cirugía e inmediatamente o de inmediato evaluar la posibilidad de escanear y ver la posición de los implantes. Entonces, terminada la cirugía, escaneamos, ahí está el escaneo con la guía puesta todavía, lo mandamos vía WhatsApp, este escáner, y el ingeniero hoy, lamentablemente, porque no es masivo este parche en el software, es capaz de poner esta imagen y superponerla a lo planificado. Y aquí sí vemos un error mayor. ¿Por qué vemos un error mayor? Y tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. Porque las guías de extremo libre son las que presentan mayor error por el efecto de balancín, como ha sido este caso. A pesar de que nosotros hemos hecho una guía extensa y con un conector central para darle mayor rigidez. Por lo tanto, ojo que no es broma o es cierto o no es menos cierto, como ustedes quieran, de que las guías de extremo libre son las más riesgosas comparativamente al resto de las otras. Vale decir, si nosotros tenemos una instalación unitaria protegida por 2 dientes, las desviaciones van a ser absolutamente despreciable. Y ustedes lo pueden usar también, no como cirugía guiada, vale decir, pueden instalar su implante e inmediatamente, una vez finalizada la instalación, hacen el escaneo y tienen la posición del implante. En este caso fue guiado, ese es el STL que se envió a comparación y algunas imágenes del resultado donde se analiza la imagen de entrada con la imagen de salida. Algunas imágenes de nuestros inicios, de cómo hacíamos y cómo entramos en esto de la cirugía guiada con carga inmediata, con prótesis inmediata, provisional. ¿Por qué? Porque, bueno, el impacto que genera en el rostro de nuestros pacientes, esto es absolutamente en el minuto de la instalación, y esta imagen que estamos viendo aquí es a los 10 días, y lo interesante de saber es que todavía nos falta algo o más que algo por aprender respecto de la cirugía guiada, que no tiene que ver con la odontología CAD/CAM, que como le he dicho, lamentablemente para los arcos totales todavía tenemos
necesidad de hacer muy buenas impresiones funcionales de los montajes de articulador y de conocer este montaje para poder llevar esta información al mundo digital, como todos conocemos. Y si nosotros podemos hacer algunas pruebitas todavía de cera para evitar estos errores, lo tenemos que hacer para que después nuestras prótesis sean lo más funcionales y lo más estéticas posible, como lo que estamos viendo. Pero a pesar de esta imagen que estamos viendo aquí, que es radiográfica, que es muy bonita, que nos gusta mucho, cometemos algunos errores involuntarios, como es este que les estoy mostrando yo acá, que es que no conocemos la reacción de nuestro paciente y es por eso que tiene una cruz roja. Porque este caso ya tiene casi 10 años, así llegó nuestro paciente, así llegó a los 10 días, así una vez terminada, pero muerta la ansiedad, llegada la nueva dentición, se generan algunos cambios que nosotros no podemos anticipar, que son, por ejemplo, las bajas de peso, etcétera, etcétera, particularmente en las mujeres. Y lo que nosotros tenemos como imagen final y como análisis de dentición otorgada nos puede parecer exagerada, exagerada en el tamaño, exagerada en el color, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la tercera imagen nos parecía muy adecuada porque, a pesar de que es la misma persona, el hecho de reducir peso y volumen hace que estos dientes no sean los adecuados. Y tenemos que buscar la manera de anticipar estos cambios psicológicos que se producen en nuestro paciente, ya que los análisis funcionales los podemos hacer, lo que es la vía aérea, lo que son los análisis ortognáticos o orto-oseométricos, la dimensión vertical, hoy día la vía aérea, lo que son nuestra columna, la columna cervical y, por supuesto, también la articulación. Todo eso genera que nosotros podamos comparar un carbón con un diamante. Ustedes saben que el carbón es exactamente igual al diamante en su constitución, lo único que cambia es el orden de las moléculas y es algo como que pudiéramos comparar MIC con relación céntrica. Todas tienen ATM, músculos, dientes, oclusión, dimensión vertical, vía aérea, columna cervical y función, pero en alguna están ordenadas y en la otra no. Esta es una foto también para el recuerdo, donde el profesor Branemark dio su última conferencia y que fue en el último simposio Branemark, que fue auspiciado por Nobel Biocare el año 2009, donde tuve la oportunidad de tener la última imagen junto con el profesor Branemark y este, que es George Sarf, el creador, entre comillas, de la osseointegración moderna y el promotor de la osseointegración moderna y quien le dio el paso a la academia. Junto con esto, quisiera agradecer nuevamente y dejar este mensaje. Y con esas palabras que el profesor Branemark dice que se congratula de lo que tenemos hoy día en la odontología y en la osseointegración, pero nos dice que consideremos que a pesar de todo lo que tenemos, estamos solamente al inicio. Marco, me he sobrepasado bastante, yo sé que está el partido importantísimo. Más vale no mirarlo que vamos uno abajo. que Bueno, es Orlando, Uruguay-Argentina. Y bueno, espero haber cumplido con las expectativas. Hay otros múltiples temas muy pequeñitos que salen de esta conferencia, que es bastante amplia, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con diseño de fresa, diseño de caja, protocolos específicos, qué sé yo, cementación de T-base, cualquier cosa. En lo que yo pueda colaborar con ustedes, compartir con ustedes, por supuesto que lo voy a hacer. Los invito, yo tengo un canal de YouTube donde estoy subiendo constantemente alguna información, así es que les agradecería también sus comentarios, porque los comentarios son siempre constructivos, por negativos que resulten, porque ven errores que puedo cometer y que puedo estar ignorando. Por supuesto, bueno,
mil gracias por tu conferencia, que la verdad que estuvo espectacular. Yo tuve la suerte de verla, pero no completa. El año pasado, ya hace un año de esto, increíblemente, estábamos empezando la pandemia, así que bueno, las puertas de la Sociedad de Implantología de Uruguay, de la Asociación Odontológica, están abiertas para vos cuando vos quieras, por supuesto. Y bueno, no sé si tenemos alguna duda, alguna consulta de alguno de los oyentes, puede hacerla en el chat, puede abrir su micrófono sin problema. Si no, por supuesto que está el canal del doctor Orlando de YouTube, donde pone bastantes casos. Hablando de eso, yo te seguía a vos, Orlando, hace casi 20 años, me acuerdo, en un blog, cuando no existían las redes. Todavía está ese blog. Ahí está ese blog, ahí saqué tu currículum. Cuando no existían las redes, ahí comenzábamos a ver tus casos, cuando yo ni siquiera era dentista. Así que no los conocemos personalmente, pero te conozco un poquito. Por lo menos tu trabajo, y bueno, siempre me interesó, por eso estamos acá. Bueno, no Marco, tenemos... yo te quiero agradecer esto de tu confesión de fan, por decirlo así, con mucho respeto. Tal cual. No me quiero creer ninguna cosa. Y la verdad que estamos muy cerquita. Uruguay de Chile es Sin duda. camino bastante rápido. No sé si LATAM, que es el operador que tiene el monopolio, por decirlo así, de Latinoamérica, tendrá algún vuelo directo. Habrá que hacer una vueltecita por Buenos Aires o por Sao Paulo, pero me comprometo a visitarlo. No si es que si me invitan, sino que por ahí yo tengo algunos auspiciadores, gente que quiere o que tiene interés de que yo vaya a hablar a algún lugar, qué sé yo, Nobel, Bay Horizon y otros más, que por ahí les puedo pedir, decir, oye, tengo interés de ir a Uruguay, tengo un amigo ahí, qué sé yo, y la sociedad, con varios amigos, ¿por qué no organizan algo? Así que algo de eso puede salir Obviamente. a nivel latinoamericano, donde hay que poner empeño por todas partes para que las cosas resulten. Obviamente. Cuando gustes, Orlando. Las puertas siempre están abiertas para vos. Te agradecemos de corazón todos y bueno, espero verte cuanto antes, cuando termine un poco esto, que nos tiene un poco cansados, pero bueno, ya estamos en la bajada, digamos, por suerte. Así que Así bueno, parece. Bueno, te espero. mandamos un abrazo. Irán 25 doctor, minutos de abrazo. partido. Ojalá se recupere la cosa y se Esperemos. revierta el marcador. Muchas gracias Vale. y cuídate. Un saludo a la familia. Un abrazo, un saludo a Gracias todos a todos. ustedes. Adiós. Saludos, doctor. Adiós. Pasen muy bien. Un gusto.